Bueno, maestra Astrid, maestra Magdalena, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Cabeza, soy coordinadora de la Dirección de Educación Virtual y junto a mi colega Luis Castro, que es coordinador también, coordinador virtual de la Dirección de Educación Virtual, perdón, de pregrado, y mi colega Ivonne, que es diseñadora instruccional y a quienes ustedes probablemente conocen o han interactuado correos con ellos, a propósito de los módulos que ustedes van a desarrollar en el diplomado de Fisiología del Ejercicio, ¿verdad? Así que agradecer también a Ivonne y a Luis que nos acompañen esta tarde, sobre todo para todas las preguntas más específicas en torno al curso. Comentarles que en general yo parto esta presentación con un PowerPoint, pero en virtud del tiempo voy a comentar lo mismo, pero mostrándoles directamente el aula. ¿Están de acuerdo? Solo porque hoy día estamos en una situación en específico y la idea es que ustedes también puedan reconocer esta aula. Y sí me gustaría, antes de empezar, saber si ustedes han utilizado previamente el Blackboard y si habían usado esta versión Ultra. Blackboard sí, pues se acuerda que toda la pandemia un mayor tenía Sí, Blackboard, sí que... así es. Pero esta última Ultra, no. Esta ultra Magdalena, también responsiva. ocupaste, ¿no es cierto? Sí, pues. La tenemos que haber ocupado todos los que trabajamos en la mayor. Sí, la hemos ocupado sin problema y es bien Sí, amigable. sí, es bien navegable, encuentro yo. Exacto. Sí, no se tiene con la Ultra, si nos da esos tips, bacán. Ya, entonces vamos a remitirnos a los tips, a reconocer la nueva interfaz. Comentarles que efectivamente, como dice maestra Astrid, maestra Magdalena, estuvimos toda la pandemia trabajando en Blackboard en una versión original y a partir de marzo de 2023 todas nuestras aulas se fueron a la actualización en Ultra, que tiene básicamente las mismas herramientas, algunas más, otras menos. Por ejemplo, en esta nueva versión ya no tenemos las wikis, por ejemplo, ¿ya? O los blogs. Sí seguimos manteniendo el foro y tenemos el diario, por si ustedes los utilizaban en sus módulos, ¿ya? Y también hay una redistribución de las herramientas. Por lo tanto, sin más, no voy a entrar tampoco en el detalle de mirar, ¿no es cierto?, el acceso, porque ustedes ya saben acceder, eso no ha cambiado en nada. Seguimos accediendo por la página de la Universidad Mayor o campusvirtualumayor.cl, la página de autenticación de Microsoft con nuestras mismas claves y vamos a acceder a nuestro portal. Yo estoy compartiendo mi pantalla completa, les pido disculpas si a ratos está un poco desordenada, pero a ver si me confirman que ustedes pueden ver la pantalla ahora. ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, sí, se ve. Súper, gracias. Bien, entonces cuando nosotros accedemos a la página de la Universidad Mayor, seguimos encontrándonos, bueno, aquí ustedes se van a encontrar con la cajita esta de información importante de docentes, donde van a encontrar además muchos recursos de tipo infografía, tutoriales, instructivos a propósito de la actualización de Blackboard Ultra. Todo lo que no alcancemos a revisar hoy por temas de tiempo, porque también no quiero pasarme de la hora que habíamos agendado para las 16:30, van a poder encontrarla en este espacio llamado Recursos Docentes, que se va a abrir en una pestaña nueva donde ustedes van a encontrar tutoriales, webinars, instructivos, infografía, y dentro de los tutoriales son pequeñas cápsulas de no más de 3-4 minutos en las cuales ustedes van a poder acceder, ¿no es cierto?, a cómo interactuar en los foros, cómo crear cuestionarios, aun cuando sus aulas ya tienen, a propósito del trabajo con Ivonne en este caso, los cuestionarios creados, las actividades creadas, ¿verdad? Pero en el fondo hay una serie de tips aquí de cómo utilizar esa información. El menú del costado izquierdo sigue siendo exactamente el mismo y para acceder a nuestro módulo siempre vamos a acceder por el enlace de cursos. La vista del enlace de cursos, la única diferencia que tiene es que en la visualización vertical, antes veíamos las cajas con un banner de color gris. A partir de ahora, en la medida que estamos trabajando con Ultra, el banner va a aparecer de color. Eso significa solamente que estamos trabajando en versión Ultra, a esto me refiero.
Cuando estamos en un curso de versión original, que son los módulos probablemente que a ustedes les aparezcan de años anteriores, va a aparecer con el banner en gris, y aquellos que estén en colores significa que están en versión ultra, siempre que usamos la versión vertical. ¿Se visualiza bien la imagen o está muy pequeña? Perdón. Ok, gracias, May. Ok, y cuando accedemos al curso simplemente hacemos clic en el nombre, ¿ya? Como como no venía preparada, yo pedí permiso a vuestra diseñadora instruccional y entré directamente a uno de los cursos de ustedes, ¿ya? Que creo que es el de la maestra, de hecho, de la maestra Magdalena. Pero maestra Astrid, su curso va a tener exactamente la misma distribución, ¿ya? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Y esto ya empieza a ser, esto es como lo más diferente, porque se acuerdan que ustedes tenían un menú gris al costado izquierdo y toda la información en el centro. Ahora, al ser más responsivo, esto aparece distribuido, ¿no es cierto?, en todo este espacio, aquí voy a cerrar un poquito, que tiene una lógica de organización. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Primero que todo, en la parte superior, la identificación de la asignatura. Este número, como ustedes saben, corresponde al ID de su curso, el root, el identificador, toda vez que ustedes necesiten algún tipo de soporte, requieren de mencionar ese número y no este código, porque este código es el mismo que los módulos de años anteriores, pero el ID es el que lo identifica para el año 2023, con el nombre de la asignatura y el código correspondiente. Luego nos vamos a encontrar con una barra de navegación, ¿no es cierto?, donde desde el espacio contenido siempre vamos a volver a la pantalla principal. Vamos a encontrarnos con el espacio calendario, donde nos vamos a poder visualizar las fechas de término o alguna actividad en particular que se haya organizado al interior del aula. Esto queda visible para mí como docente, también para los estudiantes. Y como ustedes saben, también contamos al interior de nuestras aulas virtuales con herramientas de comunicación que tributan principalmente a lo que llamamos la presencia social del docente en línea. ¿Y esto qué significa? Que a través de 3 herramientas básicas vamos a poder comunicarnos con los estudiantes. 2 de ellas aparecen en esta barra de navegación. Una se refiere al anuncio y la segunda a los mensajes, ¿ya? La diferencia entre una y otra es que el anuncio es masivo, es el megáfono. Siempre el anuncio es para todo el curso y solo el docente puede emitir anuncios, mientras que los mensajes son principalmente un correo electrónico al interior del módulo, donde no solo yo me puedo comunicar con uno o varios estudiantes o con todos, sino que entre ellos también se pueden comunicar, y los estudiantes con nosotros, ¿ya? Vamos a entrar, quiero mostrarles primero la estructura, luego vamos a hacer clic en cada uno. Y la tercera herramienta de comunicación la vamos a encontrar siempre en el módulo de información general del programa, que al hacer clic, ¿no es cierto? Pues si se fijan, pasamos el mouse y se va poniendo de un color un poquito más oscuro. Aquí nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con ¿dónde estás? Era aquí en la información del módulo. Aquí, perdón. Es más abajo, el segundo módulo. El foro de bienvenida y el foro de consultas académicas, tal como lo teníamos en la versión original. Pero lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la información del módulo, no en la información del programa, ¿ya? Entonces, para todos los efectos, vamos a poder comunicarnos con nuestros estudiantes en los foros, en el anuncio y en el mensaje. El enlace a debates, que en el fondo se refiere a los foros también, nos lleva directamente a todos los foros que estén cargados en nuestra asignatura o en nuestro módulo. Podemos ingresar a través del espacio del contenido o directamente desde debates, ¿ya? Luego vamos a encontrar el libro de calificaciones, que es el centro de calificaciones que veíamos en la versión original, y desde donde vamos a poder rescatar la evaluación de los estudiantes o aquellas respuestas que dieron para poder calificarlas y sobre todo retroalimentarlas. Además, nos da un espacio para revisar estadísticas que básicamente nos muestra
cómo ha estado el comportamiento en la actividad del curso y nos permite obtener algunos análisis de preguntas cuando estamos trabajando con evaluaciones de tipo alternativas, más automatizadas, ¿ya? Y seguimos manteniendo, ¿no es cierto?, la vista previa del estudiante cuando queremos visualizar qué es lo que está viendo o no nuestro estudiante en torno al curso. Luego tenemos, insisto, voy a ver la estructura y luego vamos a hacer clic. El espacio de profesores del curso, en este espacio va a aparecer solo su nombre. Si hay más de un profesor en el curso, va a ser posible visualizar también, y es lo que les aparece a los estudiantes, junto a nuestro nombre, un sobre que básicamente nos permite hacer clic y llegar rápidamente a lo que son los mensajes y escribirle directamente a la profesora, ¿ya? Desde detalles y acciones nos vamos a encontrar con la lista de nuestros estudiantes y aquí un punto importante. En la lista de nuestros estudiantes vamos a poder visualizarlo en forma vertical o en tarjetas o en cajitas, ¿verdad? Donde aparece el nombre de nuestros estudiantes y en estos 3 puntitos, ¿no es cierto? Básicamente lo que vamos a visualizar es la posibilidad de hacer excepciones. ¿A qué se refiere con excepciones? Principalmente a, por ejemplo, bueno, aquí no puedo hacerle una excepción a Ivonne porque es gestor. Si yo quisiera hacer una excepción a Javiera, por ejemplo, yo puedo darle una excepción durante toda la duración del módulo en torno a las fechas de entrega de sus trabajos o en torno al tiempo límite que pueda tener en sus evaluaciones, ¿ya? Y esto es para todo el curso, siempre y cuando yo lo haga desde la lista del curso, ¿ya? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque si yo voy a una evaluación en particular, también puedo hacer una excepción de Javiera, pero en esa evaluación, ¿ya? Y eso lo voy a hacer desde el libro de calificaciones, no desde la lista. Otro punto importante es que al hacer clic en el nombre de mi estudiante, se abre la información, ¿no es cierto?, del estudiante propiamente tal, y esto es algo que en lo personal considero que es muy útil también desde el punto de vista práctico. Voy a poder visualizar cuál ha sido el desempeño de, en este caso, Javiera, por ejemplo, en torno a cada una de las evaluaciones que están asociadas, ¿verdad? Y puedo entrar también a ver la actividad del estudiante, es decir, qué artículos, qué archivos, qué documentos, qué módulos ha revisado Javiera en particular. Por ejemplo, si yo veo que en la autoevaluación de la unidad 1 Javier obtiene una calificación muy baja y voy a la actividad del estudiante, voy a visualizar, por ejemplo, que la actividad del estudiante Javiera no ha entrado a mirar ningún recurso, lo que me daría una lógica de por qué tal vez su autoevaluación es tan baja. Entonces, desde este espacio puedo observar, ¿no es cierto?, cómo es la actividad del estudiante cuando ha hecho un clic, ¿no es cierto?, en alguno de los elementos de la asignatura. También puedo darle desde acá excepciones directas a la estudiante y puedo enviarle incluso directamente un correo a la estudiante diciendo, mira, no has participado en el foro, te falta la autoevaluación, tienes algún inconveniente con el cuestionario, etc. Entonces, puedo hacerlo claramente haciendo clic en el nombre de cada uno de mis estudiantes, ¿ya? Hoy día, antes se veía o podíamos visualizar en la lista los correos electrónicos de nuestros estudiantes. En este caso en particular, ya no es posible verlos todos juntos, sino que uno por uno en torno, ¿no es cierto?, a hacer clic a esta información. Luego, tenemos la posibilidad de crear grupos. Todo esto iba como en la parte más baja de gestión del curso en original. Ahora está todo concentrado en detalles y acciones. En espacios de grupos del curso, ¿cierto? Vamos a ver conjuntos y grupos, desde donde vamos a poder crear nuestros grupos en caso que estemos pensando en trabajos o metodologías colaborativas. ¿Y cómo podemos crear grupos? Simplemente, y es bien responsivo, cada vez que yo quiera crear algo, sumar algo
agregar algo a mi plataforma, simplemente uso el signo más. Y cuando hago clic en el signo más, en este caso, yo puedo crear un grupo. Siempre va a ser importante, maestras, que le pongamos un permiso, maestra Magdalena, no vamos a grabar nada. Pero, por ejemplo, aquí, aquí vamos a ponerle grupos de trabajo al módulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de grupos podemos crear aquí? Podemos crear un grupo personalizado donde yo voy a ir creando en este espacio, en el signo más, ¿cierto? Un grupo, y ahí aparece el nuevo grupo 1. Si no quiero que diga nuevo, le borro simplemente el nuevo y queda así. Y tomo a Patricia, ¿verdad? Y le digo, ve al grupo 1. O voy a Bernardo y le digo, ve al grupo 2, etc. De esa manera genero un grupo personalizado. Si no, puedo decir, asigna aleatoriamente a todos los estudiantes del curso a un grupo, ¿ya? Y en el fondo plataforma los distribuye en grupos similares. Y por último tenemos la inscripción por cuenta propia, que en lo personal encuentro que es lo más útil porque obliga a los estudiantes a inscribirse en un grupo y de otra manera, si no se inscribe, no puede rendir una evaluación. Entonces están de alguna manera, comillas, obligados a inscribirse en un grupo. ¿Y qué significa este? Pero Marcela, me van a decir ustedes, esto está deshabilitado. Sí, está deshabilitado porque cada vez que creamos algo con un signo más, siempre va a aparecer oculto para los estudiantes. Y hasta que yo no lo deje visible, por ejemplo, porque obviamente el estudiante tiene que visualizar que se tiene que inscribir, ahí se activa la inscripción por cuenta propia. Y la inscripción por cuenta propia nos va a preguntar, ok, ¿cuántos grupos quieres? ¿De cuántas personas? Y el estudiante va a estar, comillas de nuevo, obligado, ¿no es cierto?, a inscribirse en algún grupo. Entonces, quiero cerrar, sí, desarma, porque si no la profesora Magdalena me va a castigar por hacer cambios. Y la Ivonne también. Bien, yo sé que estoy hablando muy rápido, a lo mejor, o hay algunos puntos que quisieran revisar, pero hasta aquí. ¿Hay alguna consulta en torno a la estructura? Porque todavía no hemos entrado en todo el detalle, salvo la lista y el grupo. ¿Hay alguna consulta, duda, comentario, queja? Vamos a ver lo de las calificaciones, igual que antes. Sí, vamos a entrar al libro de calificaciones, sí. Marcela, yo tengo una duda. Diga. Tengo una actividad que es el caso mayor final, que es en parejas. ¿Cuál es la mejor manera que crees tú que se puede hacer para que trabajen en parejas ese desarrollo de ese caso? Ya, es una excelente pregunta. Dado que estamos trabajando con, o que acabo de plantearles el tema del grupo, es que ustedes puedan crear los grupos desde este espacio o directamente, si usted está pensando en una actividad, ¿cierto? Que ya está cargada, por cierto, que es el caso mayor, ¿sí? Ese, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, es en el caso mayor de que lo hacen en pareja. Exacto. Entonces, al ser de pareja, yo puedo ingresar al caso mayor, yo profesor, aquí, y puedo venir al espacio de ajustes, ¿ya? La actividad ya está creada, ya está armada, y en lo personal, yo creo que es mucho más útil que los estudiantes se inscriban solos. Es un diplomado, es un espacio donde ya van a tener cierto training con el uso de la plataforma, les va a obligar a inscribirse en sus parejas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Entro a caso mayor, voy a la ruedita, ¿cierto? Desde acá voy a tener que dar clic porque al tener cargado no permitir entregas atrasadas, mira, fíjese, si yo voy un poco más abajo, no me permite crear grupos, ¿ya? Entonces, como es en pareja, tengo que deseleccionar el primer clic y darle clic al no permitir nuevos intentos. Y ahí se activa, espere, déjeme guardar primero. Entonces, ahí sí podríamos activar, ¿no es cierto? Deme un segundo. La generación de grupos en la parte inferior. Uy. Ah, pero tiene múltiples intentos. ¿Por qué cuántos intentos tiene?
Dos. ¿Son 2 intentos para la actividad o uno solo? A Es ver si que me tiene que entregar un trabajo final, la verdad. Es como, no sé si es cuántas veces lo podrá subir, pero es solamente entregar un trabajo. Uno solo. Sí, Podríamos dejarlo en uno, sí. ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Si es trabajo final, voy a guardar esto, porque al trabajar en grupo es importante considerar, primero, que no permite nuevos intentos, que yo puedo hacer clic en permitir conversaciones de la clase y eso nos va a permitir que los grupos puedan ir subiendo sus avances en el espacio de grupo. Y finalmente el trabajo final sea el que me suba o el que nos comparta el grupo en particular, ¿ya? Y solo bastará con un intento. Ahora sí, deberíamos poder tener la posibilidad de crear los grupos. Y cuando asigno los grupos, en este caso en particular, una vez que se cargue, ¿no es cierto? Yo voy a venir acá y me voy a poner inscripción por cuenta propia. Entonces, la fecha de inscripción, hoy no vi cuándo terminaba la actividad. A ver, dupliquemos para ver sin que se cierre lo que estamos haciendo. Ivo, si me ayudas para ver cuándo terminaba la actividad de grupos acá. Estoy buscando. Un momento, por favor. Va del 10 de julio al 6 de agosto. Ya, del 10 de julio al 6 de 6 de agosto. agosto. Entonces, si yo quiero que se inscriban antes del 10 de julio, yo podría decir que la fecha de inscripción parte una semana antes, o sea, el 3 de julio. A las 0 horas o a las 23:59. No, a las 0 horas, pongamos. Que es Lo el que pasa es que 23 de este módulo, ¿Mm? Marce, empieza el 10 de julio. Entonces los alumnos no van a tener acceso antes del 10 de julio. Ah, perfecto. Ya, entonces el 10 de julio a las 0 horas, ahí empieza, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Y por qué no me acuerdas? 10 de julio a las 0, 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perdón. Ahí. Y la fecha de finalización, si es hasta el 6 de agosto, los grupos tienen, ¿no es cierto? El 6 de agosto tienen que entregar, debiesen estar al menos inscritos hasta el 31 de julio o un poco antes. Los grupos tienen que estar armados para que puedan trabajar, ¿no es cierto? Desde el 7 de julio hasta el 22 de julio, por ejemplo. Ahí, maestra, usted después puede cambiarlo, ¿no es cierto? Aquí de nuevo a las 0 horas. ¿Sí? Perfecta. Eso se le manda como anuncio en el fondo. Esto queda grabado, los estudiantes se van a dar cuenta. Y cantidad máxima de miembros por grupo, 2. ¿Cierto? Y como tengo, ¿cuántos estudiantes tenía? Como 12, ¿cierto? No sé si Entonces, impar o impar, no lo sé. son 11. Entonces, impar. 2, 1, 2, 3, 4 y un grupo de 3. Eso. Claro, ese que va a estar volando lo vamos a tener que asignar en forma manual. Entonces, por defecto nos crea 3 grupos, ¿ya? Pero aquí necesitamos 4, 5 grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde este signo más, hacemos un más, grupo 4, y desde este signo más, grupo 5. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos 5 grupos y va a haber uno que va a estar dando vuelta y a ese uno lo vamos a poder asignar en forma manual a alguno de los grupos en los cuales desee participar. No sé si se explica. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Está perfecto, sí. Entonces, maestra, se lo dejé guardado. Gracias.
Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Me quedó claro. Maestra Astrid, ¿le queda claro a usted cómo asignar los grupos a una Sí. actividad en particular? Perfecto. Ya vi. Lo que me queda duda es que, a propósito de lo que estamos viendo, nosotros todas las veces anteriores teníamos que crear unos anuncios. Ajá. Yo por lo menos los armaba antes de comenzar, así ya no me preocupaba toda la semana, y le ponía la fecha que se mandaban, y etcétera, en virtud al programa que se nos entregaba, ¿no? ¿Eso Sí. cómo se hace ahora? Igual se va a anuncio, Sigue- la misma idea. Exactamente. Cuando se trata de un anuncio, vamos a ir al anuncio, ¿no es cierto?, en la parte superior. Esto va a estar vacío cuando ustedes ingresen. Puedo crear el anuncio desde acá o desde el signo más. Se abre una nueva ventana, pongo el título del anuncio, siempre los destinatarios van a hacer todo el curso, y aquí escribo el mensaje de mi anuncio. Yo puedo o enviar la copia directa a los estudiantes o puedo programar el anuncio, como usted bien menciona, que este se muestre desde por ejemplo, usted empieza su clase el Claro. Entonces, 23. igual que la vez pasada, es lo mismo. Ya. Exacto, exacto. No, sí, es la manera en que se visualiza, nada más, ¿ya? Y de momento que yo pongo un aviso programado, va a quedar guardado para mí como programado, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, si yo envío un anuncio, no lo voy a enviar, maestra, pero permiso. eh, Bienvenida, ¿no es cierto? Y aquí yo escribo el texto del anuncio. Si yo quiero enviar una copia a los estudiantes inmediatamente de mi anuncio, hago clic en enviar una copia y luego digo guardar. Este anuncio está marcado con un slash, ¿se fijan? Todavía no está enviado, es un borrador, porque es un paso más que me da Blackboard Ultra hoy. Y hasta que yo no le dé publicar, este anuncio no sale, ¿ya? Entonces, mientras está así, yo puedo después editarlo y volverlo a programar. Puedo copiarlo, o sea, hacer una segunda envío de la misma información, o puedo también eliminar lo que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Y los programados con fecha, eso también tengo que activar la publicación. No, los Se mandan programados solo. se mandan solo porque en vez de que digan Bacán. publicar, van a decir programado y en la fecha van a ir saliendo. ¿Ya? En relación a la mensajería, exactamente, desde este signo más, otra vez vamos a poder enviar mensajes, ¿no es cierto? Todos los destinatarios o todos los mensajes que enviemos van a llegar al correo electrónico. Para buscar al destinatario podemos seleccionar a todos los miembros del curso, profesores y estudiantes, solo profesores, solo estudiantes, enviarme copia. Y en este número que es muy pequeñito, que no se ve, yo hago clic y se despliega el total de todos mis estudiantes. ¿Se fijan? Entonces, yo podría, por ejemplo, enviarle un mensaje. Este sí lo voy a enviar, porque no va a pasar nada, ¿cierto, Ivonne? Le puedo enviar un mensaje a Ivonne y aquí escribo el texto del mensaje. Aparentemente estamos presentando algunos inconvenientes, pero en el fondo, claro, porque estaba poniendo un título. Entonces le envío ahí y este texto, si ustedes se fijan, lo puedo editar en función del estilo de texto. Ya podemos escribir con encabezados, podemos escribir con fuentes diferentes, en tamaños distintos, podemos escribir en colores, adjuntar archivos, adjuntar enlaces y también adjuntar, por ejemplo, algún video si necesitamos hacerlo, ¿ya? Y una vez que yo he enviado el mensaje, entonces doy clic a enviar. En este envío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacaste? Un momento, por favor. Me ha sacado para afuera. Ahí. Entonces, de momento que yo he enviado un mensaje, estos mensajes van a quedar cargados para mí. ¿Se fijan? Y si yo quiero responder un mensaje, en este caso, voy a venir a la parte inferior y aquí respondo el mensaje con las mismas características de la cajita. ¿Sí? Entonces estoy y mantengo una conversación como una especie de foro. O puedo
¿qué es lo que voy a hacer? Eliminarlo para que esto quede en vacío. Maestra Magda, maestra Astrid, ¿quedó claro el uso del anuncio y el uso del mensaje? Sí, súper. Una sola duda, cuando mandan Dígame. ellos mensajes, siempre me ha llamado la atención que el mensaje solamente yo lo recibo. Perdón, disculpe. No se preocupe. Siempre me llama la atención que el mensaje cuando llega, me llega solo dentro del mensaje. ¿No hay una opción que me llegue, por ejemplo, al correo también? Sí, debería llegarle al correo un aviso de que hay un mensaje o una respuesta a una evaluación. A ver, deme un segundo, le voy a Ya. compartir y cómo les va a llegar esa mensajería. Entonces, A mí aquí, ahora los 3 mensajes que mandó Marce me llegó al correo los avisos, los 3 exacto. avisos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un Pero mensaje, correo mayor, ¿verdad? sí, al correo No, mayor. Claro, es que yo no claro. ocupo ese correo, entonces no hay una opción de uno poner el de uno, me imagino que sí, ¿o No, no? Ah, ya, no más. entonces eso es, ya. No, todo lo que esté pasando al interior de nuestras aulas virtuales están asociadas a nuestro correo institucional. Perfecto, ya, sí, Eso. eso me tincó que podía estar pasando las veces anteriores. Ok. Gracias. Otro punto importante es que vamos a activar acá, lo vamos a dejar activado, el seguimiento del progreso. A ver si me deja activarlo. Simplemente haciendo clic en este espacio, damos clic como corriendo el scroll, ¿no es cierto?, al seguimiento del progreso. ¿Qué significa el seguimiento del progreso? Que de momento que un estudiante ingresa, y ahora voy a entrar a la vista previa del estudiante, el estudiante visualiza la asignatura o el módulo en este caso de una manera diferente a la del docente en términos de lo que ve. Por ejemplo, ellos no ven la estadística acá, obviamente no ven el acceso de la vista previa, y en el detalle y acciones ven una serie de temáticas bastante menores que las del docente. Pero además, si se fijan, junto a cada módulo e incluso junto a cada enlace, hay un globito. ¿Y qué significa? Por ejemplo, yo puedo hacer clic como estudiante, estoy como estudiante, en la vista preliminar del estudiante, ¿cierto? Entonces, yo voy a visualizar esta información, la cierro y el globito se pinta, ¿ya? Como ya lo revisé, le puedo dar clic y le voy a marcar como completado. Ya vi esto. Entonces va marcando el nivel de avance, presentación del diplomado. Ok, revisé la información y le doy clic al avance. ¿Se fijan? Entonces, el estudiante desde acá va a poder visualizar toda la información e ir marcando su nivel de avance. Y nosotros vamos a poder ver quiénes han hecho clic o no en ese espacio. Al menos nos va a indicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo entro al calendario académico y lo visualizo y etcétera, al menos me va a indicar que le di clic, ¿no es cierto? Y lo otro es que, por ejemplo, en las actividades que tenemos programadas para la asignatura, aquí, oh, lo cerré. Voy a poder visualizar el foro experiencial y aquellos que tienen un candadito, yo profesor lo puedo ver, ¿ya? Pero el estudiante le va a aparecer no disponible, ¿por qué? Porque va a estar abierto el 17 del 7 a las 0 horas. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada y automáticamente se va a abrir ese día, a esa hora, el foro para los estudiantes. Lo mismo que el cuestionario y lo mismo que el caso mayor módulo 2, que dicho sea de paso, hemos hecho, maestra, ¿se acuerda la inscripción en duplas? Ya aparece asociado con que hay una inscripción en pares y que comienza el 10 del 7 a las 0 horas. Pero no está disponible hasta la fecha en que se abra el curso, que es el 10 del 7 a las 0 horas. ¿Sí? Ahora, ¿queda claro ahí o hay alguna consulta? Sí, perfecto, muchas gracias. Súper, súper. ¿Por qué me detuve en este espacio? Voy a guardar a mi estudiante, porque si se fijan, yo hice clic en unos globitos, ¿no es cierto?, de avance, y yo puedo venir aquí a la información del programa
o querer ir a mirar, ¿no es cierto?, dentro de la información del programa, ¿por qué me demoras más? ¿Quiénes han revisado el calendario académico? Entonces voy a los 3 puntos, hago clic en el progreso del estudiante y va a aparecer acá quiénes han iniciado, quiénes han hecho clic. ¿Se fijan? Carla, por ejemplo, ya vio el calendario de esta asignatura. Carla es una estudiante real. Daniel también ha estado mirando el curso. ¿Se fijan? Y yo lo he iniciado y aparece en este espacio. Yo podría seleccionar, muéstrame todos los que no han abierto, los que iniciaron, ¿cierto? Y aquellos que iniciaron, incluso los puedo señalar con el clic, ¿por qué no me estás respondiendo? Y mandarles un mensaje directamente a estos 3 estudiantes. No le va a llegar como grupo, sino que a cada uno en particular, como un correo del profesor que le está diciendo, me alegro que estés revisando los cursos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante para que ustedes sepan cómo ir haciendo un seguimiento. ¿Ya? Habíamos visto en otro momento acá, por ejemplo, en el mismo progreso del estudiante, que yo lo había marcado como completado. No, no fue en este. Justo en este no fue. Orientaciones iniciales. Aquí. En vez de decir iniciado, ¿no es cierto?, va a decir marcado como completado, porque significa que el estudiante hizo clic en ese globito para hacer cuenta de que ya lo revisó, ya lo vi. ¿Sí? Ok. Otro punto, hasta aquí, vamos ok para ir yendo más hacia el libro de calificaciones y la sala de clases, ¿verdad? Ok, feliz, yo quiero ver eso, la calificación. Ya, genial. Para las calificaciones sí me voy a ir a otra sala porque así voy a poder manejar con, porque aquí no puedo revisar calificaciones ni subir algo, ¿cierto? Para probar. Pero comentarles, por cierto, que ya vimos el seguimiento de progreso y en el caso de que tengan las clases sincrónicas, desde este espacio, vamos, que tiene la camarita, es que nos vamos a unir con nuestros estudiantes en la sala de Class Collaborate. Simplemente haciendo clic en sala del curso. O, como bien nos mencionaba ayer Luis, al ser esta un diplomado online, va a estar asociado a la fecha y hora de la sesión. Por lo tanto, junto a la sala del curso, cuando sea el momento, por ejemplo, voy a ver si puedo ingresar desde aquí, SAP nos va a informar sobre una sesión sincrónica y por lo tanto va a crear una sesión. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, pero por ejemplo, aquí va a decir clase o va a tener el nombre del curso, nombre del módulo, fecha y hora. Así va a aparecer, ¿ya? Y esta sesión va a aparecer con inicio de esta hora a esta hora. Vamos a hacer clic a crear y cuando ustedes ingresen, ¿cierto?, a la sala, 15 minutos antes del inicio de la sesión. Ay, ¿por qué se demora tanto en cerrar? Un momento. Insisto, ustedes no tienen que hacer nada, simplemente va a aparecer, ¿no es cierto? Y va a aparecer junto con sala del curso el nombre de la asignatura o del módulo, la fecha y la hora en que se van a reunir con sus estudiantes. Ustedes, en vez de entrar a la sala del curso, van a entrar a la sesión que está armada y se abre 15 minutos antes de la sesión. Y al hacer clic aquí, se va a abrir la ventana Class Collaborate, que no lo voy a hacer porque si no nos vamos a encontrar, mire, si lo hacemos vamos a encontrarnos con el mismo personaje que dice, ups, algo salió mal, porque estamos teniendo inconvenientes. Pero si ustedes se fijan, se abre una pestañita Sniff aparte, ¿verdad? Y la sala de Class Collaborate no tuvo absolutamente ningún cambio, maestras. Así es que si el año pasado ustedes la utilizaron con el botón de la parte superior izquierda, los botones de la parte inferior central y el botón de la parte inferior derecha, seguimos funcionando exactamente igual. Y cualquier consulta, duda en torno a lo mismo, bueno, estamos a disposición, Ivo, Luis, quien les habla, nuestros colegas de TI, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, y además tienen en los tutoriales videos cortitos donde les muestran cómo utilizar la sala de clases online, ¿sí?
No sé si hasta aquí hay alguna consulta, duda, comentario. Parece que no. Todo bien. Perfecto. Y lo otro es que desde este mismo espacio, si queremos, por ejemplo, sacar el informe de asignatura, también lo vamos a poder hacer desde el informe de sala. Nos va a llevar a esta interfaz que ya conocemos, por cierto. Y en esta interfaz que ya conocemos, desde estos 3 puntitos, puedo ver el informe de asistencia, puedo unirme a la sesión, puedo editar la configuración para activar enlace de invitados, entre otras cosas. ¿Ya? Voy a aprovechar de eliminar esta sesión que no es necesaria. Y ahora les voy a pedir permiso para poder ir a otro curso, un curso personal, para poder mostrarles que la vista es distinta porque este es un aula de práctica y poder mostrarles cómo usar el libro de calificaciones y cómo usar también, por ejemplo, si quiero agregar algún módulo o quiero agregar alguna información. Tenemos los distintos módulos y en cada módulo podría yo tener el material de estudio, etc. Al abrir el módulo aparece un signo más. ¿Se fijan? Con ese signo más yo puedo crear. Y puedo crear dentro de los módulos una nueva carpeta o puedo subir un documento, ¿ya? Supongamos que yo quiero subir un documento X, le voy a poner un nombre, documento base del módulo, o algo que es mucho más seguro, PPT de la clase sincrónica. Sí, es típico que dice, profe, suba el PowerPoint, ¿cierto? Entonces, siempre aparece oculto para el estudiante. Y desde acá yo puedo cargarlo desde mi equipo o desde una nube. Voy a cargar desde el equipo y aquí busco, ¿no es cierto?, un documento, ¿verdad? Y esto se va a cargar para mis estudiantes. Cuando se ha cargado, me va a decir, ok, ¿cómo quieres que se muestre? Clase 2 del 12 de junio, por ejemplo. Y voy a dar la opción de que lo puedan ver y descargar, o solo ver, o solo descargar. En este caso le vamos a decir solo véalo. Y cuando le damos clic a solo verlo, el estudiante va a poder ingresar y va a poder mirar, tuvo un error, tiene que ser con el problema que estamos teniendo, pero se despliega, ¿no es cierto?, el documento en este espacio. Podría eventualmente editar el archivo, dar clic a guardar, y la diferencia va a ser que en este espacio donde yo cargo, el estudiante va a poder descargar el documento. Desde este progreso del estudiante también puedo ver quiénes han descargado o han visto el documento en forma rápida. Toda vez que yo vea que esto está con un slash, significa claramente que está oculto para el estudiante. Y por lo tanto, tan simple que desde aquí yo lo puedo dejar visible y el estudiante ya puede visualizarlo. ¿Ya? Y tenemos aquí algunas evaluaciones. ¿Ya? En el caso de las evaluaciones o actividades, los estudiantes van a poder realizar tareas, foros, subirlas, ¿no es cierto?, a la plataforma. Así van a aparecer cuando hayan los grupos y se estén inscribiendo, podemos tener los debates, etc. Pero para ir a revisar, voy al libro de calificaciones y en el libro de calificaciones voy a visualizar todos los elementos que están calificados para mi estudiante. Puedo verlo en forma vertical, como elementos calificables. Puedo verlo desde esta forma vertical como las actividades o desde el estudiante propiamente tal. Entonces, si yo hago clic en el estudiante, me voy a ir igual que en la lista a todo lo que le está ocurriendo al estudiante. ¿Se fijan? Entonces, puedo ingresar desde cualquiera de las dos vistas en esta vista vertical o utilizar algo que a lo mejor puede ser más familiar para nosotros, las columnas para revisar las calificaciones de los estudiantes. ¿Ya? Supongamos que tenemos un examen con preguntas, a ver, una actividad. O maestra Astrid, ¿qué prefiere, revisar un examen con preguntas o una actividad? Yo creo que una actividad. Quisiera ver, estaba sacándole fotos, pero quisiera saber, en la primera es cuando cliqueaste y yo subo las notas.
aquí es donde nosotros vamos a subir las notas. Por ejemplo, Aprieto ahí en y ahí me salen las claro, notas. yo hago clic en actividad 1, unidad 1 grupal, clic, ¿no es cierto? ¿Ya? Y van a aparecer acá todos mis grupos o mis estudiantes. ¿Ya? En este caso es una actividad grupal, pero si fuera individual van a aparecer los nombres de los De estudiantes. todos, como De era antes todos. en la otra. Exacto. Ya, ¿Y ok. cómo voy a calificar? En este caso se trata de una actividad donde ellos suben un documento. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, acá, este ya está calificado, pero lo vamos a editar. Entonces, cuando haya una entrega, va a decir 1 para calificar, ¿ya? No va a decir completado ni nada, sino que en estos casos sin entrega significa que no hay nada, no hay entregas de los grupos, por lo tanto no puedo evaluar. Y lo único que me tocaría aquí es ponerle un 0 manualmente, ¿no es cierto? Y ese 0 manual le va a dar una nota 1, Ya. ¿ya? Pero si un estudiante ha entregado, nos va a decir 1 para calificar. Y hacemos clic en este espacio, ingresamos a la actividad del grupo y vamos a poder mirar la actividad del grupo. ¿Se fijan? Entonces, igual como lo hacíamos en la versión Ultra, yo puedo, hoy día estamos con el Ultra muy desajustado, pero acá podíamos nosotros hacer anotaciones en el mismo texto, ¿se acuerdan? Que no me está permitiendo en este minuto hacerlo, pero yo puedo ver la vista previa del texto en este espacio y desde el lapicito o desde el texto puedo hacer algunos comentarios a ese documento desde acá. También, como va a estar asociado a una rúbrica, yo voy a poder ingresar a la rúbrica, ¿se fijan? Cuando me permita. Y desde esta rúbrica, que ya está cargada por parte, espero que se muestre, porque si no, aquí ya. Ya está cargada por parte de su diseñador, de Ivonne en este caso, voy a pedirle muéstrame las descripciones de la rúbrica para poder revisar. Entonces voy a hacer clic y voy a decir, ok, el formato de esta actividad, la verdad es que sí es competente, ¿cierto? Selecciono, pues me da las opciones de muy competente, competente, principiante, etc. En esta rúbrica en particular. Entonces yo selecciono la, creo que no me está dejando o no está respondiendo el Blackboard ahora. Selecciono, ¿no es cierto?, el criterio que más se asemeja a lo que yo quiero evaluar. Y además me da la opción, ¿no es cierto?, de hacer el comentario al criterio. Y simplemente yo selecciono. Está muy competente. Al hacer clic, lo marca automáticamente. Me Yo soy igual que la disculpo. anterior. Yo soy igual. Exacto. Y Sí, puedo hacer no, los comentarios. Y en forma automática me entrega la totalidad de la evaluación y lo transforma a una nota a escala chilena. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Mismo que el informe de originalidad, que no sé si vaya a darnos algún efecto. Este informe de originalidad, que es la revisión del antiplagio de los trabajos, le vamos a hacer clic y vamos a poder, en este caso es un riesgo bajo. Pero si yo voy, ¿no es cierto?, a visualizar en torno al trabajo propiamente tal del estudiante, voy a revisar y observar qué es lo que está viendo el Safe Assign, que hay una coincidencia. Aquí dice seguimiento, ve la configuración de seguimiento. La verdad es que no es tan coincidente y podría yo eliminar o descartar la coincidencia, o si es bastante, puedo abrir la fuente de coincidencia. Entonces, ¿Hasta se los cuánto comento. permiten ustedes que haya coincidencia? ¿Perdón? ¿Hasta cuánto permiten ustedes que haya coincidencia de plagio? Cuando ¿Como aparece los en 10? verde, claro, cuando aparece en verde es riesgo bajo, por lo tanto no es no es sancionable, pero sí es observable. O sea, Pero comentarle que ¿hasta hay un cuánto cierto parece grado. verde? ¿Qué Esos son porcentaje? un 30%, si es que 30, un 30%. De ahí hacia arriba ya empiezan riesgo medio y a riesgo alto, que en un riesgo alto me ha tocado a mí definitivamente poner la nota mínima. Entonces, porque incluso revisa este Safe Assign con trabajos que se han enviado en módulos anteriores, en cursos anteriores, entre sus compañeros,
y también con internet. Y se los comento porque hace poquito yo estaba haciendo una clase y una estudiante de este año envió el mismo trabajo de un compañero del año pasado. Lo único que cambió fue el nombre. Y como hizo el match, me muestra el trabajo del año pasado con la fecha del año pasado y el nombre. Entonces se puede revisar. Úsenlo. El Safe Assign funciona, pero requiere de revisión, sí. Eso. ¿Ya? No sé, maestra Astrid, si quedó más o menos claro el uso del libro de calificaciones, La verdad es como ¿cierto? bien parecido, así que bacán, porque tanta novedad. Es muy similar, ¿sí? Es muy similar y cualquier Y más consulta, completo. sí, tiene, y, o sea, es mucho más fácil de llegar, incluso cuando voy al estudiante. Me falta un estudiante en particular. Veo el trabajo que está haciendo el estudiante. Y junto con eso, para poder ver las notas que tiene, ¿no es cierto? Además de enviar el mensaje, de darle una excepción. Por cierto, yo quiero darle una excepción a este estudiante que lo entregó atrasado, a este estudiante en particular. Voy acá y edito una excepción. Como lo entrega atrasado el test sumativo, le voy a decir que no, que puede entregar su evaluación hasta el 30 de julio, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que queda abierto para el estudiante y ya no ni siquiera le aparece como atrasado. ¿Se fija? O sea, yo en este minuto podría ir al test sumativo como estudiante y contestar este test. ¿Sí? Y lo Y otro, eso ahora está a sí, criterio de nosotros, porque los años sí, anteriores, perdón que interrumpa, los años anteriores nosotros. yo como le preguntaba al director siempre, decía, ¿qué voy a hacer? Sí, qué sé yo, y como que ella lo autorizaba. Ahora Yo quedan nosotros. Yo creo que también pasa por, o sea, los criterios de cada programa no se han modificado, me imagino, y no pasan por Dirección de Educación Virtual o la plataforma. Sí es importante que de momento que a usted le autoricen a dar una excepción o más tiempo, etcétera, sepa que es desde estos 3 puntitos donde usted puede generar la excepción de estos Yo lo estudiantes. sigo consultando. Ya, ok. Exacto. Y bueno, claramente desde el progreso puedo ver, ¿no es cierto?, el progreso directo del estudiante en torno al curso, qué es lo que ha revisado, qué es lo que no ha revisado. Puedo ver que si le ha ido tan mal, en realidad el material de estudio no lo ha visto, solo ha contestado las evaluaciones y algunas anotaciones internas en torno al estudiante, como estas típicas anotaciones positivas, negativas o salvedades que puede hacer en torno a un estudiante. Eso. Y lo último que se está comentando es que en estos cursos hasta el año pasado existía una encuesta de familiarización que por el tema del traslado a Ultra no ha sido posible cargarlo como encuesta propiamente tal. Y se está viendo la posibilidad de enlazarlo, pero como aquí hay un ejemplo nada más, como un formulario de Google, ¿ya? Donde se van a ir rescatando todas las informaciones propias para el docente y luego me imagino que se los van a compartir. O en el peor de los casos, tendrían que ustedes crearlo en un formulario Google y enlazarlo también a sus aulas. Y el enlace, como les decía, va a ir, ¿cierto?, de la mano de el X, crear, y aquí vamos a copiar enlace y copiamos la URL del formulario Google. Y simplemente así va a quedar visualizada la encuesta de familiarización. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario o alguna observación, Ivo o Luis, en torno a la presentación, algo que haya faltado. Respecto a la encuesta, estamos ahora trabajando con el correo institucional, entonces no sería desde Google, sería desde el correo institucional por los forms. Entonces es importante que los docentes siempre utilicen el correo institucional, el correo mayor, para habilitar esta encuesta, si es que no hemos logrado solucionarla antes que la profesora Magdalena empiece, que sería la siguiente. Obviamente yo en un correíto le comentaría cómo lo vamos a hacer, cómo se va a definir, todavía estamos tratando de resolverlo, pero todavía no ha sido posible. Lo que hicimos con la profesora Joana es que ella creó desde el correo institucional un form, me mandó el link
Yo llené la encuesta y le devolví a ella y ella mandó al correo personal de los alumnos la encuesta. Así se resolvió. Pero vamos a ver si por ahí en una semanita o dos sí se ha resuelto. Si no, vamos a tener que usar la misma forma con la profesora Magdalena hasta que logremos resolverlo. Esa salvedad. Ahí yo quedo atenta entonces. Súper. Súper. Eso. Queridas maestras, no sé si hay alguna consulta, duda, comentario, queja. No, yo creo que me quedó claro. Espero que cualquier cosa, si no, consultaré. Absolutamente. Si te fijas, Magdalena, Marcela utilizó tu aula, está totalmente habilitada, ya la puedes revisar de nuevo, que tenías problemas, ¿te acuerdas de acceso? Sí, Ahora Marcela usó la tuya, entonces para que veas que está funcionando bien y cualquier duda estamos atentas. ahí entonces hago el checklist y envío, lo reviso. Súper. Una pregunta, ¿la fecha de la sesión sincrónica en ese checklist está propuesta o yo tengo que proponer la fecha y el horario? Está propuesta, creo Ok, que la es... voy a ver, revisar porque si llegas a ¿Qué dale, tener dice problema la... planificación del módulo? exacto, arriba donde haces clic, dices clic Aquí aquí. dice. Clase online, 18 de julio. Ah, perfecto. Exacto. ¿Y ese es un horario es como estandarizado para todos? Pero uno lo Eh, pudiese... no, yo creo que ese quedó para ti. No, Ok, no sé por qué dice 18:45. A ver, déjame revisar. 19:45 dice. ¿a qué hora lo hacen siempre? A las 19. No sé por qué ahí lo dice así. Lo hacíamos más tarde, Es que Es quizás que el año a las ahí pasado lo queda, 21. modificamos y quedó así. claro, es que algunos ¿A profesores esta el hora? año pasado lo modificaron. Magdalena y creo que la Sí, profesora Astrid, porque se acuerda Astrid que el año pasado quedó un día miércoles, la de usted, y hubo Sí, que porque era correrlo. 1 de noviembre. Sí, pero Claro, esa. para mí, yo tengo 6 niños. A esa hora es la bulla acá. No sí.